Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta, pero quiero que me la contesten sinceramente. ¿Cuántos desean la felicidad? Algunos no. Se quedaron así como que no entendieron la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos desean la felicidad? Yo, todos, ¿verdad? Y el que no desea eso es un mentiroso, porque todos deseamos ser felices en cierta manera. Hoy la palabra del Señor nos va a mostrar cómo podemos ser felices. ¿Quieren aprender eso? Bueno, entonces vamos a estar estudiando el pasaje que está en el libro de San Juan, en el capítulo 13, y vamos a estar en los versos del 1 al 17. Este es un pasaje realmente muy especial. Y quiero que le pongan atención porque tiene muchas lecciones para nosotros. Es un pasaje donde Jesús nos muestra realmente el cuadro de la humildad. Es un pasaje donde Jesús establece el patrón que todo cristiano, que todo hombre debería de seguir. Es un pasaje donde vemos al Rey de Reyes y al Rey de Señores sirviendo desinteresadamente a todos, porque ahí vamos incluidos también nosotros. Jesucristo es el creador del mundo. ¿Cuántos lo creen? Por Él existen todas las cosas que miramos. Por Él fue hecho todo esto. Sin Él nada de esto existiría. Ninguno de los que estamos aquí existiría. Jesucristo, como vimos algunas semanas atrás, fue aclamado como rey entrando a Jerusalén. Y es que Él lo merecía, porque Él es el Rey. Pero a pesar de todo esto, Él no vino al mundo para hacerse Rey, no vino al mundo para que todos lo aclamaran, sino que vino al mundo para servir y para morir, para darnos salvación y vida eterna. No sé qué clase de rey es el que usted quisiera tener, pero realmente Jesucristo es el rey que yo quisiera tener, es el rey que yo tengo. Jesucristo se humilló a sí mismo. ¿Y esto para salvar a quién? A ver, quiero que lo digan así fuerte, pero póngalo en primera persona. ¿Para salvar a quién? Para salvarme a mí. Por eso se humilló el Señor. Él vino por ti, por cada uno de los que estamos aquí. Vino el Señor a morir, a humillarse a lo sumo, a humillarse hasta lo más bajo que alguien se puede humillar. Quizás tú digas, las humillaciones que yo he pasado en este mundo son las más difíciles de pasar.
Quizás nosotros hemos sido humillados por personas que se creen mejores que nosotros. Quizás hemos sido humillados por personas que tienen mucho poder o mucha autoridad. Quizás hemos sido humillados por personas que están en una posición donde creen que ya lo lograron todo y por eso ellos creen que pueden ponernos el pie encima. Pero esta mañana yo te digo que todo, absolutamente todo está en el control de Dios. Y que todas las cosas a los que aman al Señor ayudan a bien. No importa lo que tú estés pasando en este momento. No importa la humillación que estés recibiendo en este momento, no importa los desprecios que estés pasando en este momento, viene un momento de exaltación para ti. Hoy lo cantábamos, hoy lo leíamos, pero el Señor tiene preparado el cielo para aquellos que se mantengan firmes y fieles hasta la muerte. Ningún ser humano tiene más autoridad que Jesucristo. Nadie la va a lograr tener porque Él es el Dios y Él es el Rey. Y Jesús decidió hacer lo que hizo. Él decidió humillarse a sí mismo para enseñarnos que después de la humillación viene la exaltación. Jesús tomó forma humana. Mírese, se humilló a lo sumo. Él siendo Dios se hizo hombre. Él siendo rico se hizo pobre. Él teniéndolo todo no tenía nada. Y esto lo hizo por amor a ti. Se humilló hasta lo más bajo, hasta lo que más se podía humillar por amor a nosotros. En este pasaje que vamos a leer vamos a tener una gran lección que nos va a servir como instructivo para nuestra vida. Si es que si usted quiere la felicidad, tome nota. Porque para lograr la felicidad, primero hay que humillarse. Segundo, hay que limpiarse espiritualmente. Y tercero, vendrá la exaltación, vendrá la felicidad, vendrá lo que usted esté esperando. Lamentablemente, hermanos, en este mundo las cosas están invertidas. El orden está de cabeza. La gente anda buscando desesperadamente la felicidad por todos los medios. Los hombres andan buscando cómo obtener cosas materiales. Los hombres andan detrás del dinero. Los hombres solo andan preocupados por tener las mejores casas, los mejores carros, las mejores lanchas, los mejores helicópteros. Esa es toda nuestra preocupación. Pero después, si nosotros estamos buscando esas cosas, el resultado va a ser muerte, muerte eterna, y el resultado va a ser humillación. Este mensaje no va dedicado a nadie en especial, pero estamos viviendo momentos de esos, donde vimos y hemos estado viendo cómo personas que estaban tratando de estar en la cima, ahora están siendo humillados, porque quisieron invertir las cosas, quisieron hacerse ricos primero y no se quisieron humillar. Si estas personas se hubieran humillado, si estas personas hubieran buscado al Señor primeramente, las cosas hubieran sido diferentes. El orden del mundo no funciona. Tienes que buscar el orden que el Señor establece para que nosotros podamos ser felices, para que nosotros al final podamos tener vida y vida eterna, y para que al final se nos puedan dar los galardones que están preparados para nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor tiene coronas preparadas para ustedes? Bien, entonces vamos al pasaje. Vamos a leer los primeros 3 versículos, y en estos primeros 3 versículos vamos a ver que Dios tiene conocimiento de todo.
Juan capítulo 13, versos 1 al 3, y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, y esta palabra se repite, sabiendo, o sea, Jesús sabe todo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Paremos ahí. En estos tres versículos podemos ver las cosas que Jesús sabía. Primero, él sabía que los discípulos no habían comprendido todo lo que él les había enseñado durante los 3 años que había estado con ellos. Antes de que sigamos, esta reunión que vamos a ver hoy se celebra el día jueves en la noche, o sea, es un día antes de él ir a la crucifixión. De aquí en adelante, los siguientes capítulos, hasta el capítulo 17, vamos a estar casi solo en el día viernes. Este es el día jueves por la noche que Jesús está dando esta lección. Jesús había estado diciéndoles a sus discípulos a dónde iba a ir él. Y todos nosotros también hemos recibido esas lecciones. ¿Cuántos saben a dónde iba a ir Jesús? Si no, vayamos a Lucas capítulo 9, verso 22. San Lucas capítulo 9 y verso 22. Esto ya se los había dicho él a sus discípulos, pero esta noche él también quiere recordárselos. Lucas 9, 22 dice así: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Estas palabras se las había dicho Jesús ya a sus discípulos, se las había anunciado a todas las gentes. Nosotros las sabemos porque lo tenemos escrito. A los discípulos se los había dicho, pero los discípulos a veces son como muchos que llegan a las iglesias, que la palabra entra por aquí y sale por aquí. Ellos dijeron, eso saber cuándo va a ser. Ni atención le pusieron, pero aquí nuevamente el Señor se los recuerda. Jesús dice, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él ya sabía que iba a ser crucificado. Él ya sabía que iba a morir. Él ya sabía que iba a ser resucitado. Él ya sabía que iba a ser levantado y que iba a llegar al Padre. Pero todo esto que Él estaba haciendo, lo estaba haciendo porque te ama a ti de tal manera, porque nos ama a nosotros de una manera especial. Por eso no le importó a Él ir a ese camino de la cruz a morir por nosotros. Los discípulos llegaron a esa fiesta. Hoy los invitaron a una fiesta, ¿verdad, hermano? Los discípulos llegaron a esa fiesta, ellos llegaron, bueno, hoy hay parranda, ¿verdad? Hoy va a haber cena y todos felices. Llegaron a esa cena y ellos, eso era el propósito de estar en ese lugar. Pero Jesús sabía que su hora estaba llegando, que su tiempo ya estaba cerca, que pronto dejaría este mundo, que pronto iría a la presencia del Padre Celestial. Y Jesús, por ese gran amor que tenía por ellos, no quería dejar pasar esta oportunidad para darles una gran lección. Y es que el amor de Dios no está basado en lo que Él pueda conseguir de nosotros,
sino que el amor de Dios está basado en lo que Él da por nosotros. Y esa es la primera lección que quiero que nosotros entendamos esta mañana. El amor de cada uno de nosotros no debe estar basado en lo que los otros nos puedan dar, sino que nuestro amor debe ser basado en lo que nosotros podemos dar por los demás. Mire, no importa que te humillen, no importa que te desprecien, no importa que te insulten, no importa que te traten de como te traten, tú da amor, porque eso es lo único que al final te va a dar la felicidad. Y cuando tenga ganas diga amén, hermano. No se aguante. Y amén quiere decir así es. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo de una forma desinteresada. Lo hizo porque te ama, lo hizo porque me ama. ¿Te ama el Señor, hermano? ¿Cuántos creen eso? Pero sinceramente, ¿ustedes creen que Dios los ama? Miren, este es un ejemplo para seguir. Si usted tiene un liderazgo, este es un ejemplo que hay que seguir. Lo que nosotros vamos a enseñar va a ser con el ejemplo. Y el ejemplo es amando a las personas. Yo sé que hay varios líderes aquí, pero si usted quiere ser un buen líder, ame a los que les está enseñando. Ame a los que tienen su casa. Ame a aquellos a los que usted tiene a su alrededor, porque lo que usted va a recibir de regreso va a ser quizás pedradas, pero delante del Padre usted va a estar recibiendo galardones. Ame, hermano, no importa, usted siga amando, en el matrimonio siga amando, nunca deje de amar, porque es la única cosa que nos puede hacer como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como el Señor, hermanos? Es que ese debe de ser la meta de todo cristiano, ser como el Señor Jesucristo. Ahora siempre va a haber alguien ahí que quiera interferir, ¿verdad? Jesús dice que sabía que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. A mí, qué triste, hermanos, qué triste realmente es eso. Judas caminó con el Señor los 3 años. Judas recibió el mismo amor que recibieron todos. El Señor nunca lo despreció, nunca lo desechó. El Señor le dio la misma autoridad y el poder que le dio a los demás. Cuando Él envió a sus discípulos a que fueran a sanar a los enfermos, a que fueran a echar fuera demonios, ahí va Judas, hermano, con el mismo poder y con la misma autoridad. Pero Judas había sido tentado por Satanás. Miren, todos nosotros hoy estamos recibiendo la palabra de Dios. Todos leímos el mismo pasaje, todos por lo menos oímos el mismo pasaje. Ahora, no todos lo vamos a recibir de la misma manera. Judas fue uno de los que oyó por 3 años al Señor, vio cómo el Señor enseñaba en forma práctica, pero fue tentado por Satanás. Y el Señor ya lo sabía. Miren, hermanos, qué amor tan grande el de Jesucristo. Él sabe que muchos de nosotros al salir de aquí lo vamos a negar. Él sabe que muchos de nosotros al salir de aquí vamos a decir, nah, todo eso que dicen es mentira. O quizás lo que vamos a hacer es que con nuestros actos vamos a estarle diciendo a la gente, Satanás es mi Señor. El Señor nos ama tanto, hermanos, que deja que nosotros escojamos. ¿Cuántos creen que Dios es el Dios Todopoderoso? ¿Cuántos creen que Dios ahorita podría a ustedes tocarles en la mente y decirles, tienes que ser mi hijo? Él lo podría hacer, pero te ama tanto que quiere que tú decidas. Y es que el amor no es obligado. El amor tiene que salir del corazón de la otra persona. Yo no le puedo decir a mi señora, tienes que amarme, y quitarme el cincho y agarrarla, o me amas o me amas.
sino que yo tengo que demostrarle el amor, tengo que humillarme delante de ella para que ella entienda el amor que yo le tengo. Y así es el Señor con nosotros, mi hermano. Él pudo haberle quitado a Satanás de enfrente a Judas, o decirle a Judas: tú tienes que aceptarme en tu corazón, y ya estuvo. La palabra del Señor es una orden y se hace. Pero el Señor nos ama tanto que deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Satanás es un mentiroso. Satanás va a tratar de engañarte. Satanás le mintió a Judas y Judas cayó en la trampa. Judas cayó en la trampa de querer invertir los valores. Judas primero quería el dinero y después quería la exaltación. Judas dijo: con estas 30 piezas de plata yo voy a resolver todos mis problemas. Se acabó la vida de andar por ahí. Incluso Judas pensaba: cuando llegue a ser el rey, porque recuérdense que ellos pensaban que Jesucristo iba a derrotar a los romanos y que iba a poner a los 12 ahí en los 12 ministerios, y Judas ya se hacía con la pacaya ahí del ministro de finanzas. Imagínense cuántas cooperachas no hubiera conseguido el hombre ahí. Judas fue tentado por la codicia. Judas dijo: dinero, fama, fortuna. Judas decía: miren, era tanta la codicia de Judas que se recuerdan cuando María vertió el perfume sobre los pies del Señor. Él lo que pensó: ¿cómo esta mujer está gastando ese perfume tan caro? Lo hubiera vendido, se lo hubiéramos dado a los pobres. Él lo que quería era que ese dinero entrara a la bolsa de las ofrendas, y de ahí 1 para ti, 2 para mí. Esa era toda la motivación de Judas, hermanos. Estaba tentado por el diablo, por la codicia. Él lo que estaba buscando era su hueso en el gobierno y no le importaba el Señor Jesucristo. Miren, a veces muchos vamos a las iglesias buscando lo que nos pueden dar y no lo que nosotros podemos dar. Y no se sienta ninguno aludido. La palabra del Señor es la que va a tocar sus corazones. Así son los codiciosos, hermano, como Judas. Comen en tu casa, comen en tu mesa, abracito, besito, hermano lindo, como te quiero, pero cuando viene la codicia, cuando Satanás toca sus corazones, entonces te meten el cuchillo. No sé si a usted le ha tocado algún hermanito así, ¿no? Yo he pasado unos que mejor ni les cuento, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero los codiciosos no verán la gloria de Dios. ¿Oyó bien? Los codiciosos no verán la gloria de Dios. Jesús sabía eso. Jesús sabía que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. Jesús tenía el control de la tierra y de todo lo que está en ella. A veces nosotros pensamos: Jesús se olvidó de mí. No sé si a usted le ha pasado, hermano, cuando está pasando problemas económicos, cuando le vienen problemas de salud, cuando esa enfermedad no quiere salir, cuando ese hijo no quiere dejar de chupar, cuando ese hijo sigue metido en cosas que no son buenas, decimos: ay, el Señor se olvidó de mí. No, hermano, el Señor todo lo tiene en control. Y todas las cosas al final van a ayudar para bien, de acuerdo al plan de Dios. Jesús sabía de dónde venía. Él vino a cumplir una misión, pero Jesús sabía a dónde iba, y por eso soportó la vergüenza que el Señor pasó. Mire, fue azotado, fue escupido, fue maltratado,
Le dijeron cuantas malas palabras usted se puede imaginar. Hicieron lo que quisieron con él. Le quitaron sus ropas, vendieron sus ropas. Se burlaron de él ahí en la cruz. Mire, usted tal vez piense, lo que yo estoy pasando en este momento, eso sí es difícil. Pero lo que pasó el Señor, hermano, con el Señor no podemos ir a decirle, lo que yo estoy sufriendo, tú no lo has sufrido. El Señor sufrió mucho más que lo que nosotros podemos imaginar, simplemente porque nos ama. Jesús sabía que su obra iba a ser una obra redentora. Jesús sabía que su muerte en la cruz te iba a dar vida eterna a ti, a mí. Jesús sabía que tenía que morir ahí, porque era la única manera en que nosotros podemos tener vida eterna. No sé si usted se alegra con eso, hermano, pero esto es maravilloso. Nosotros lo sabemos. Hoy nosotros sabemos que Jesucristo murió en la cruz, que fue clavado por nuestros pecados, que ahí fueron lavados todos nuestros pecados en esa cruz, que ahí pagó en la culpa que nosotros teníamos que pagar. Nosotros estábamos condenados a pagar la culpa del pecado que nosotros tenemos, pero Jesucristo murió ahí pagó por su culpa. Nosotros sabemos eso, hermanos. ¿No lo sabe usted? ¿No lo saben? No, pues sépalo hoy. Jesucristo murió en la cruz para pagar por todos tus pecados. Y eso debería de abrirnos la boca y echarle una gran sonrisa y decirle, gracias Señor, te amamos. Porque nosotros merecíamos esa cruz, pero tú tomaste mi lugar. No sé qué problemas traes esta mañana, hermano. No sé cuál es la situación en la que tú vienes. Pero Jesús sabía que era lo que le iba a pasar el siguiente día. Jesús sabía que el siguiente día iba a pasar por todos los juicios romanos, iba a pasar por todos los juicios judíos, iba a pasar por la cruz, iba a pasar por todos los desprecios. Pero aún así no se echó para atrás. Siguió adelante. Y eso te digo, no importa los problemas que estés pasando hoy, no importa las situaciones difíciles que estén viniendo a tu vida, si tú pones tu fe, si tú depositas tu confianza en el Señor Jesucristo, tienes que estar seguro que saldrás de ese problema y que al final estarás en la presencia de Dios. Qué conocimiento más hermoso y reconfortante. No sé cuántos se alegran de eso, hermano. El Señor lo sabe todo. Sigamos adelante. Los versos 4 al 12 del capítulo 13 de Juan. Dice la palabra así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies. Así como era Pedro de impulsivo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabes lo que os he hecho? La pregunta con la que iniciamos hoy: ¿quieres ser feliz? ¿Todavía siguen diciendo lo mismo? ¿Quieren ser felices? Pues aquí viene el primer paso para que usted logre la felicidad. Jesús, al terminar la cena, no fue al principio como muchos hubieran creído, sino que ya fue terminando la cena, se levantó y comenzó a llevar a cabo el trabajo más humillante. Fíjense que el trabajo de lavar los pies estaba destinado para los esclavos. Los judíos no lo podían hacer, eso era denigrarse hasta lo más bajo, era lo más humillante que una persona podía pasar, lavar los pies. Esto lo destinaban para los esclavos, y no cualquier esclavo. Era el peor de los esclavos, el esclavo más bajo, el esclavo que era el rebelde, lo último de los esclavos. Para esos estaba destinado este trabajo de limpiar, de lavar los pies. El Señor Jesús, dice, se quitó su manto. Miren, yo veía como Dios mismo quitándose toda esa autoridad, quedando como esclavo. Los esclavos no usaban nada arriba, estaban desnudos de arriba, solo se amarraban como calzoncillo, así andaban. Y Jesús se ciñó con la toalla de esa manera, hermano. Se hizo esclavo por nosotros. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces Jesús estaba llevando la tarea más humillante y la más baja que nosotros nos podemos imaginar. Él, siendo Dios, tenía todas las cosas en sus manos. Él podía hacer lo que quisiera. Él incluso pudo haber dicho que se les laven los pies a todos estos, ponerles un lebrío a cada uno y que aparecieran los lebríos con agua, hasta alcohol ahí mismo. Pero no, Él lo hizo con sus propias manos, hermano. No sé cuántos han visto pies sucios. Pero los pies es lo más feo que tenemos, hermano. Y algunos con hongos, con callos, con unas cosas horribles. Hay unos pies que uno ni se imagina, hermano. Y si usted tiene a alguien que le huele en los piececitos, ya se imagina qué olor ese, ¿verdad, hermano? Pero el Señor Jesús no estaba pensando en eso. A veces nuestro orgullo ni siquiera nos permite que hagamos tareas en la casa, por ejemplo. A veces nosotros nos ponemos en un plano de dioses, ¿verdad? No, ¿cómo voy a hacer yo ese trabajo? Eso es denigrante para mí. Yo venir a hacer la limpieza de la iglesia, no, hombre, eso que lo hagan los esclavos. No sé si les ha pasado a ustedes así, hermano. Mira, a mí no me gusta mucho hablar del pastor Chuck Smith, pero él dice que la tarea más difícil para él es después del servicio, porque él tiene como costumbre que al terminar, después de dar su mensaje, se va por todos los alrededores de la iglesia a recoger las colillas de cigarros que dejaron tirados por ahí los invitados o los pseudo hermanos, ¿verdad?, que salieron a fumar y dejan por ahí las colillas. Dice que eso a él es el olor más desagradable, recoger esas colillas, pero lo hace por amor a los que llegan a la iglesia. Pero a veces nosotros, como yo soy el fulano de tal, ya no queremos servirle a nadie. A mí me tienen que servir, hermano. Yo vine aquí para ser servido, no para servir a ninguno. Pero miren qué ejemplo el que nos da
el Señor. Y aquí empieza la primera lección, porque la palabra del Señor dice que el que se humillare será ¿qué? Exaltado, y el que se exalte, humillado. Entonces, la primera cosa para conseguir la felicidad es que tenemos que humillarnos. La posición que tenían en la cena era en orden, y siempre el último que quedaba en la mesa era el que tenía que lavar los pies. ¿Y saben quién era el último que estaba en la mesa? No, Pedro. A Pedro le tocaba ese trabajo, hermano. Siempre ponían el orden en la mesa, siempre estaba el anfitrión, después estaba los dos más cercanos a Jesús. ¿Y saben quiénes estaban a la par de Jesús? Sí saben eso, ¿verdad? De este lado, a su derecha, Judas, y a su izquierda, Juan. Por eso cuando ustedes ven los cuadros de la Santa Cena, aunque no son muy representativos, pero siempre ven a un Juan recostado sobre Jesús, ¿verdad? Así. Y del otro lado está Jesús con un pedazo de pan dándole de comer en la boca a Judas. No sé si han visto ese cuadro. Bueno, pero este es una extra, ¿verdad? Pero en el orden al que le tocaba lavar los pies, era Pedro. Siempre ponían de último al que se la llevaba de gallito, aquel que tenía que humillarse, ¿va? Y Pedro era el último. Por eso fue que él dijo, tú me lavas los pies. Cuando le llegó el turno de Jesús lavarle los pies a Pedro, aquí encontró la primera resistencia para ese ministerio. Pedro le dijo, no, tú no me vas a lavar los pies jamás. Pero Jesús le dijo, Pedro, tanto tiempo has estado conmigo y no entiendes todavía, no comprendes lo que te estoy haciendo. Y a veces nosotros somos iguales, ¿verdad? Tanto que hemos estudiado la Biblia y no entendemos que el que es mayor es el que sirve, y el que sirve es el mayor. Pero la Biblia sigue entrando y golpeando en nuestra cabeza, pero entonces nos ponemos, tú me vas a lavar si tú eres el rey, si tú eres el que va a gobernar, ¿cómo me vas a lavar los pies? Dijo, mi reino no es de este mundo, Pedro. Cuando el Señor le explicó a Pedro que si él no le lavaba los pies no tendría parte con él, la respuesta de Pedro entonces le dijo, entonces lávame todo, la cabeza, el cuerpo, lávame todo lo que puedas, Señor. Pero le dijo, tampoco entiendes, Pedro. Cuando tú tomaste la decisión de seguirme, cuando tú me recibiste como Señor y Salvador, tus pecados fueron lavados. Tú ya estás limpio. Mira, hermano, cuando usted recibe al Señor, cuando lo hace de corazón, el Señor nos lava con su sangre. El Señor limpia todo lo que nosotros tenemos, saca toda la podredumbre que nosotros teníamos. Y por eso el Señor le dice, no, Pedro, no es así la cosa, tú ya estás limpio. Y por eso les dice, los que están aquí están limpios, pero hay uno que no. ¿Y quién era ese que no? Ya, nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Porque está escrito, pero ellos no lo sabían. Y todos, me imagino que se empezaron a preguntar, este no sirve mucha, este no es cristiano, este sí es... Este le gusta darse sus paquetes, ese no, ese es mucha, ese es... Yo creo que todos estaban así, ¿verdad? Como viéndose, ¿y quién será ese que no está limpio, verdad? Nosotros ya lo sabemos, porque sabemos que el que es tentado por Satanás no es del Señor. El que es codicioso, el que es envidioso, el que le gustan solo las cosas materiales, no es de Dios.
Amén, hermanos. ¿A cuánto les gustan las cosas materiales? Nah, esa era pregunta con trampa, ¿verdad? No se dejen llevar por esas trampas, hermanos. Pero cuando un pecador confía en el Señor, sus pecados son lavados y perdonados. ¿Quiere ir un poquito adelante ahí conmigo a Tito? Al libro de Tito, capítulo 3. Vamos a leer los versos 3 al 7. Tito, capítulo 3, versos 3 al 7, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Oiga, porque nosotros éramos también en otro tiempo insensatos. ¿Cuántos eran insensatos, hermano? Me apunto yo ahí. Rebeldes. ¿Cuántos eran rebeldes? Yo levanto la mano también. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Cuántos se apuntan conmigo, hermano? Ahí estoy yo también. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuántos aborrecen a su hermano? ¿Cuántos vinieron peleando hoy con su esposo, con su esposa? Si no, todavía no ha pasado el tiempo, hermano. Extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos ¿qué? Salvó, no por obras de justicia no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No sé cuántos se alegran eso, hermanos. Saber lo que éramos, pero el Señor nos lavó, nos regeneró, ahora somos nuevas criaturas. Miren, andan por ahí en el mundo un montón de cosas de que tenemos que llevar un curso, porque tenemos que empezar a sacar todo lo que teníamos antes, que nos llevan a retiros y nos empiezan a decir: es que tu papá te maltrataba, es que tu mamá te decía que eras un negro, que eras un feo, que eras un cabezón, que no sé qué, y empiezan a sacarte todo eso. Tienes que sacar todo eso, es que eso es lo que no te deja caminar. Lo que no te deja caminar, hermano, es que no has recibido a Jesucristo. Todas esas cosas son filosofías, son psicologías baratas que lo que quieren hacerte es sacarte el pisto y sacarte las lágrimas de cocodrilo. Jesucristo es suficiente para limpiar tus pecados y quitarte todo eso que tú tenías en el mundo atrás. ¿Lo cree, hermano? Ahora somos justificados, somos justos. Qué rico, ¿verdad, hermano? Cuando uno sale de su casa, no va a estar uno pidiendo que lo asalten o que se suben de la mara y que no sé qué va. Bueno, uno le pide: Señor, protégeme este día. Pero si le pasa eso, hermanos, y si le meten el cuchillo, nos vamos con el Señor, hermanos. Entonces, por eso es que el cristiano es feliz. Estamos en este mundo para servir. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo a Pedro que él no necesitaba lavarse todo el cuerpo ni nada, sino que solo los pies? No sé cuántos saben eso. Primera de Juan 1:9, y esto es conocido por nosotros, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice, hermanos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, cuando nosotros llegamos a Jesucristo,
No quiere decir que ya no somos pecadores. Estamos en el proceso de llegar a ser a la estatura de Jesucristo. Muchos creen que ya llegaron a la estatura de Jesucristo, hermano, y eso no es cierto. A usted que no le van a venir con cuentos de que ya son a la estatura de Cristo. Ningún hombre va a llegar a la estatura de Cristo hasta que estemos en la presencia de Él. Todos vamos a seguir siendo mentirosos, todos vamos a seguir siendo codiciosos, todos vamos a seguir siendo lo que éramos antes, pero abogado tenemos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mire, hermano, cuando usted cometa un pecado, porque usted ya lo sabe, cuando usted comete un pecado, usted ya sabe que lo cometió. Cuando usted le hizo una mala mirada a un hermano, usted ya sabe que hizo una mala mirada. Cuando usted tuvo un mal pensamiento con una mujer, usted ya sabe que tuvo un mal pensamiento. Cuando usted intentó robarse algo, usted sabe que intentó robarse algo. Entonces, en ese momento, lo que usted tiene que hacer es inmediatamente ir, doblar rodillas y decirle: Señor, perdóname, quítame esos pensamientos. Y ese es el lavamiento de pies, hermano. Nosotros, si nuestro cuerpo ya está limpio, no necesitamos estar más recibiendo a Cristo todos los domingos. Él ya nos lavó si lo recibimos. Él ya limpió nuestros pecados, pero vamos a estar caminando en este mundo donde vamos a estar expuestos a muchas de estas cosas, y por eso es que nosotros día con día necesitamos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, lávame los pies. Quita, Señor, esos pensamientos que no son agradables. Confiésele al Señor. Y si usted tiene un pecado todavía sin confesar, hermano, eso no lo va a dejar avanzar. Y si usted tiene un pecado sin confesar, quiere decir que aún usted no ha recibido a Jesucristo. No sé si la siguiente semana van a venir algunos más o algunos menos, pero eso es lo que dice la palabra, hermano. Pedro no lo entendía. Y nuestra relación con el Señor depende, según lo que dice Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y lo tienen, lo están leyendo, dice: y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Estamos en el mundo, pero nequis, no somos de este mundo. Así es que si tiene un pecado ahí que no ha confesado, o si esta mañana usted vino con alguna de estas cosas, es buen tiempo que le diga: Señor, perdóname. Ya no quiero seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo envidioso, el mismo codicioso. Quita eso de mi mente, Señor. Pedro iba a aprender esta lección, pero lo iba a aprender de una manera dolorosa. Pedro era el valiente. No, Señor, ¿cómo va a ser eso? Ya no voy a dejar que te atrapen, ya voy a salir. Dijo: ay, Pedrito, le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y no, así somos nosotros, muchos de nosotros, ¿verdad? Como Pedro. Y es que Pedro nos da unas grandes lecciones, hermano. Nosotros somos valientes. Yo sí soy cristiano, hermano. Yo sí. Cuando vienen las pruebas, el primero que sale corriendo es ese hermanito. Primer viento de tribulación, salen huyendo. Ay, me dijeron mentiroso. Ay, no sé qué, salen corriendo. Entonces, ¿qué cristianos somos, hermano? Deberíamos de aprender de Pedro, ¿verdad? Pero mejor si no, deberíamos de aprender de Jesucristo. Se necesita ser humilde, hermano.
Se necesita mucha humildad para servir a otros. Mira, hoy vamos a tener oportunidad de servirnos unos a otros, ¿verdad? Si usted quiere ser el que sirva el almuerzo, véngase ahí y póngase a servir, hermano. Si usted quiere ser el que lava los pies, véngase aquí y le vamos a pasarle unos cuantos pies para que lave después. No, hermano, esa es otra cuestión que quería hablar. Eso no es un mandato. Miren, muchas iglesias acostumbran a tener servicios de lavatorio de pies. Y eso no es un mandato, hermano. Los únicos 2 mandatos que tiene la iglesia, ¿cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. Vayan y hagan discípulos. Ese es un mandato. Bautícenlos en el nombre del Señor. Y lo otro, haced todas las veces esto en memoria de mí. Y estos son mandatos. Aquí lo está diciendo, miren, pónganse a lavar los pies los dejan sin pellejo los pobres hermanos, todos los meses lavándoles los pies, ¿verdad? No, lo que representan los pies, hermanos, son pecados inconfesos. Eso sí debemos de hacer todos los días en nuestra casa, ir delante del Señor y confesar nuestros pecados. Esta era solo una lección que el Señor les estaba diciendo, y los pies representan eso, hermanos, lo sucio que nosotros estamos. Ahora, bonito, zapatos no son Louis Vuitton, ¿verdad? Pero cualquiera de estos zapatos son ad hoc al momento, ¿verdad? Ahora no nos vemos los pies, pero en ese tiempo, hermanos, la gente caminaba con sandalias en el polvo, y con los tiempos de lluvia, entre el lodo, y cuando había que caminar rápido se pasaba metiendo uno ahí por los cochiqueros y por los gallineros y por todo lado. Ya se imaginan esos pies, hermano. Se necesitaba mucha humildad para hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero también se necesita mucha humildad para dejar que otros nos sirvan. ¿No les ha pasado eso, hermano? Déjame, te voy a servir. No, hermano. Usted no me va a servir a mí. A mí me pasó una vez, hermano, yo me confieso. Me invitaron a una iglesia a predicar. Y los hermanos estaban felices conmigo, hermano. Pero no por el buen mensaje que les di, no, porque estaban felices porque fue cortito. Ustedes ya están desesperados. Pero fue como de 10 minutos el mensaje, hermano. Yo creo que 5 de oración y 5 de mensaje, ¿verdad? Y los hermanos, hoy sí, hermano, hoy salimos temprano. Pero se sirvieron porque yo les serví, de que pudieron llegar temprano a su casa, entonces estaban felices conmigo. Apunte esto: un espíritu sumiso es el que puede dar y recibir. Si usted solo da, aprenda a recibir, hermano. Pues le contaba lo de esta iglesia porque a mí me dio pena cuando me llegaron a dejar la ofrenda, ¿no? Dice, aquí tienen la ofrenda, hermano, por su mensaje. Dije, ¿qué mensaje? Dije, no, hermano, que póngale ahí en la ofrenda. Y después me pegó una regañada, un hermano me dijo, ¿cómo perdiste la bendición de estos hermanitos? ¿Cómo les quitaste esa bendición de que ellos te querían dar? Te pusiste en un plano de que no eras merecedor. Sí, hermanos, usted deje que les sirvan, no se ponga, no, a mí no me vas a servir como Pedro, ¿verdad? Deje que les sirvan, porque eso también denota un buen cristianismo. Y terminemos con los versos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Y yo ya un poquito lo expliqué, ¿verdad? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí viene la recompensa.
de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, aquí viene la felicidad, hermanos, era lo que estábamos esperando de todo este mensaje. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Feliz, 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 dichoso, dichoso, dichoso. ¿Cuántos quieren ser felices? Lave los pies, hermano. No. Sirva, pero con amor. No lo vaya a hacer porque la palabra de Dios dice que hay que lavar los pies, entonces me voy a poner a lavar los pies. Eso es mentira, hermanos. Usted sirva con amor. Usted sea un ejemplo de humildad a todos los niveles. No mire el color del billete, o no mire la posición de esa gente, o no mire qué puede sacar de esa gente. Usted sirva a cualquiera, hermanos. Si viene X o Y persona, usted sirva. Ahora estamos en este tiempo, se ven muchas cosas interesantes, ¿verdad?, que nos pueden servir para nuestra vida. Hay gente que quiere obtener la riqueza. Entonces piensan que así van a lograr la felicidad. Ya vimos que no es así. Pero también quieren pagar por la felicidad, ¿verdad? Hay unos que van y le dicen al pastor, al sacerdote, al rabino, al gurú, a cualquiera: mira, aquí te traje tu regalito, esta tu banderita de 1,000,000 de quetzales, ponela ahí. Es como que estuvieran pagando sus pecados, hermano. ¿No creen ustedes que algo por ahí andaba? Tal vez así oran por mí, ¿verdad? Si yo doy mi banderota, ¿verdad?, que cuando pasen, esta la dio la gruesa. La gente es así, hermanos. Quieren pagar por obtener la felicidad. El lavado de pies es lo que nosotros debemos de practicar todos los días de nuestra vida. Jesús nos está enseñando aquí un cuadro de servicio. Jesús nos dice: yo te amo porque te sirvo. Te sirvo porque te amo. No sé cuántos quisieran imitar al Señor, estar dispuestos a ponerse de alfombra para que yo pase. No, para que pase al que usted ama. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Qué tienen que hacer? Servir. Mi hermano, lo demás va a venir cuando usted empiece a servir, pero por amor, ¿verdad? No porque le voy a servir a aquel porque aquel tiene pisto y me puede dar chance. No lo va a lograr así. Usted sirva, no importando a quién, y va a venir, después va a venir la bendición para usted. Esto debe ser una práctica constante de nuestra vida. Y es que la palabra de Dios no es solo para oírla, no es solo para entenderla, es para practicarla. Y es que es frustrante, hermanos, ver que en estos días muchos solo son oidores de la palabra, pero no son hacedores. Aquí hay un principio tremendo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El que sirve es ¿quién? Es el mayor. ¿Sí o no? Es que a veces nosotros pensamos que servir es ser el menor, pero no, el Señor nos dice: yo siendo su Señor y Maestro, ustedes me dicen así, bien me dicen, pero yo siendo el Señor, les sirvo a ustedes. Hagan lo que yo estoy haciendo con ustedes, sigan mi ejemplo. Y ese ejemplo es el que el Señor nos dejó para que nosotros
sigamos esa práctica todos los días de nuestra vida. Y no lo tenemos que hacer porque sea un requisito, sino que eso tiene que nacer de un corazón agradecido. Si nosotros estamos agradecidos por lo que Jesucristo hizo en la cruz, entonces vamos a servir a los demás, porque queremos que los demás también tengan lo que nosotros tenemos. Jesús quería discípulos así, que los sirvieran, pero que los sirvieran por amor. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor así, hermano? Vamos a terminar con esta lectura en Mateo 25. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Mateo 25, verso 31, ahorita estoy en el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Verso 39. ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Quiere ser feliz, hermano? Sí, hermano. Oremos. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.